Buenos días, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Javier, Mabel, equipo de Fundalogy por la invitación. Y enhorabuena. Enhorabuena, primero porque saben que no es habitual, digamos, montar una jornada técnica pensando precisamente en las participadas que se tienen. No es habitual en el sector de la inversión. Y eso dice mucho de ese carácter que tiene Fundalogy, ¿no? Más allá de buscar una inversión y buscar cierta rentabilidad, ahí hay un espíritu y una finalidad social que precisamente esto es, digamos, muestra de ese enfoque que tiene Fundalogy en su actividad. Bueno, yo como cuestión de orden, si les parece bien, la idea es hablar de manera general, ¿no? de los riesgos, sobre todo de la responsabilidad del administrador. La mayoría de ustedes son administradores de sociedades de capital. Al final vamos a acabar con unas claves y unas reflexiones que yo creo que nos pueden ayudar también a darle una vuelta a la situación que tenga cada uno o el contexto que tenga cada uno en su casa, digamos. Y terminamos con un tiempo de preguntas, si les parece bien, o de dudas, sin perjuicio de que me puedan interrumpir y hacerlo interactivo, que yo creo que se trata de sacarle partido y aportar valor, como decía Javier, ¿no? Que yo creo que este tipo de jornadas deben de aportar valor en ese sentido. Defecto profesional. Defecto profesional. Yo les pregunto, y ahora me dicen, si ven el titular de la jornada, los riesgos generales del administrador de una sociedad, ¿qué piensan? ¿Qué riesgos tienen? Venga, hablen. Cárcel. ¿Qué riesgos identifican? Responsabilidad. ¿Por qué? ¿Responsabilidad por qué? Mala gestión. Por acción, por omisión, por desconocimiento. Cada uno conoce su terreno. Las implicaciones legales de ese terreno son otra cuestión. Las implicaciones financieras de ese terreno son otra cuestión. Desde ese punto de vista, digamos que, hablando de responsabilidad del administrador, hay distintos tipos de responsabilidad en el ordenamiento jurídico. Yo no sé si le he dado a algo que no procedía ahora. Hay responsabilidad societaria, hay responsabilidad tributaria por derivación de deudas tributarias, administrativa para el caso de la infracción de normativa administrativa, por deudas en determinados casos, situaciones de insolvencia, situaciones de liquidación, de disolución, causa de disolución, hay responsabilidad penal, pero la transversal, la que aplica a todas, es la responsabilidad societaria, ¿no? La que se conoce, digamos, desde el punto de vista de la normativa de la Ley de Sociedades de Capital, ¿no? Que dice, y esto es lo único literal que les voy a contar hoy, los administradores responderán frente a la sociedad, frente a socios, frente a acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrario a la ley, estatuto o incumpliendo sus deberes siempre que intervenga dolo o culpa. Es decir, se tienen que dar distintos elementos. Se tiene que dar una acción o una dejadez, omisión, producir un daño y que haya un nexo causal. Oye, yo como consecuencia de esta acción he causado este daño, y que se ha derivado de un incumplimiento, ya sea de la norma, los estatutos sociales son norma también, interna, pero norma, y de los deberes del administrador, que ahora repasaremos brevemente cuáles son esos deberes. Si eso causa un daño, y siempre que haya dolo, eso es mala fe, es decir, a sabiendas, o culpa, eso es negligencia, ¿vale? Se activa, digamos, ese marco de responsabilidad. Luego llegará o no llegará, pero teóricamente se activa. Algunas claves que les quería dejar respecto a la responsabilidad. El órgano de administración, tenga la forma jurídica que tenga, es el máximo responsable. Es decir, el hecho de desconocer una situación que ocurre en nuestra organización, el hecho de que la Junta General, saben que hay que distinguir Junta General, reunión de socios, órgano de administración, gestión diaria y operativa de la compañía, el hecho de que la Junta General haya ratificado el órgano de administración esté ejecutando un acuerdo adoptado por la Junta General o lo haya validado de alguna forma, no evita la responsabilidad. Es decir, quien asume el rol de administrador o de administradora de una compañía asume, en palabras mayúsculas, digamos, toda actuación que lleve a cabo, ¿vale? Esa ratificación, esa culpabilidad, digamos, no se excluye. Y eso lo conecto con la segunda idea.
Si ven la última década, últimas dos... ¿Sí? Venga, de eso se trata. Gracias. La responsabilidad ante los socios, si en una junta se toma por unanimidad, ¿sigue existiendo esa responsabilidad? Es decir, por ese acto que han aprobado todos los socios. Ahí, digamos, pueden exigir responsabilidad tres actores, además de la administración pública. Socios, en ese caso, irían contra sus propios actos, con lo cual no tiene sentido. La propia sociedad, si alguien vela por el interés, es decir, si usted es miembro del Consejo de Administración y unos votan a favor y otros no, estos que no votan a favor podrían accionar en favor, en defensa de la propia sociedad. O se abstienen, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo? O se abstienen, ¿no? Tendrían que votar en contra. ¿vale? En contra. Tendrían que votar en contra. De... Y los acreedores, ojo, si el acreedor al final se ve perjudicado como consecuencia de un acto que le impide cobrar su derecho de crédito, ojo porque puede accionar también. ¿Vale? ¿Bien? Gracias. Ok. Lo conecto con el tema de la responsabilidad cuasi objetiva que le ponía en la presentación. Si ven las dos últimas décadas, recientemente no, por las circunstancias, digamos, políticas, cada viernes había una reforma legislativa que endurecía los criterios de cumplimiento normativo de las empresas, ¿no? De hecho, muchos compañeros me decían, oye, es que la carga administrativa que supone el cumplimiento de las normas desincentiva, de hecho, el emprendimiento, desincentiva, digamos, asumir roles, digamos, de dirección y de gestión. Bueno, eso hay que ponerlo en contexto y hay que darle cierta proporcionalidad de la que hablaremos en su momento. ¿Qué ocurre? Ocurre, y lo llamamos responsabilidad cuasi objetiva, porque en el momento en el que se produce un incumplimiento, ya tiene la culpa el órgano de administración. Es decir, esto es lo que se conoce en derecho como inversión de la carga de la prueba. Es decir, se presume que ha habido dejadez, que ha habido negligencia por parte del órgano de administración como por ese incumplimiento, y ahora habrá que demostrar en sentido contrario que hemos sido diligentes a la hora de gestionar para, en lo posible, riesgo cero no hay, evidentemente, pero hemos hecho lo posible para precisamente evitar esa consecuencia. Por eso lo llamamos responsabilidad cuasi objetiva, porque estamos, y me incluyo yo, que he sido y soy emprendedor también de una Legal Tech, estamos en el ojo del huracán, ¿no? Digamos, cualquier actuación que pueda ocurrir en el seno de la organización. ¿Hay alguna forma para esquivar esto si en vez de tener un administrador único tengo un consejo de administración o tengo dos administradores mancomunados? Da igual. Es decir, hay una responsabilidad solidaria. Todos los miembros del órgano de administración, de hecho o de derecho, los de hecho son aquellos que nominalmente no aparecen, pero están por ahí tomando decisiones, ¿vale? Incluso, y esto ocurre muchas veces en la práctica, dice, oye, ¿y si interpongo una sociedad que sea la administradora y yo representante, persona física de esa administradora? Da igual, se le extiende tanto a la sociedad que es administradora como a su representante la misma responsabilidad. Y además responsabilidad solidaria, es decir, todos los miembros del órgano de administración responden del daño generado, por igual. Esto de responsabilidad solidaria es que el acreedor a cada uno le puede exigir el 100% de la deuda, para que me entiendan. Luego el administrador repetirá o repercutirá su parte a cada uno, ¿no? Pero ese es el concepto, digamos, de responsabilidad solidaria. ¿Hay diferencia en si se es ejecutivo, si se tiene facultades ejecutivas, poderes, CEO, consejero delegado o no? Hay una diferencia. ¿Vale? No es lo mismo las funciones ejecutivas que las funciones de supervisión, obviamente. Pero eso no significa que el que no tiene poder de firma, digamos, dentro de un consejo de administración, esto lo llamamos el consejero en sus funciones de supervisión, no tenga responsabilidad. La tiene. Pero es verdad que su ámbito de actuación le limita el hecho de ser responsable directo de una actuación. ¿Vale? Alta dirección, ojo, porque esto se desconoce muchas veces. Nosotros tenemos un consejo de administración en el que no hay un CEO o una CEO, un consejero delegado o alguien que tenga un poder de actuación. El primer ejecutivo de la compañía, aunque no sea miembro del consejo de administración, alta dirección en definitiva,
tiene responsabilidad societaria también, sin perjuicio de la responsabilidad laboral de su contrato laboral o de su contrato de alta dirección que tenga, ¿vale? Se le extiende, de ahí que el matiz este de ejecutivo o no ejecutivo sea relevante a esos efectos, ¿vale? Y otra clave, bueno, ¿y qué consecuencias tiene? Es decir, si yo por negligencia o por dolo, ¿no?, cometo, digamos, una irregularidad o un incumplimiento normativo, ¿qué puede ocurrir? Daño y perjuicios, es decir, se pueden derivar daño y perjuicios, el administrador responde con su patrimonio personal, dice la norma presente y futuro, ¿vale? Y si está casado en gananciales, ojo, porque también los gananciales, los bienes comunes entran en juego, ¿vale? Eso, evidentemente, estamos pensando en última instancia que, evidentemente, se demuestra que ha habido ese dolo o esa negligencia por incumplimiento de los deberes o de la normativa. Y eso provoca, si ese administrador también es socio de la compañía, puede provocar una causa de exclusión. El socio administrador que se le deriva responsabilidad en sentencia firme por daños y perjuicios, esa sentencia firme, es decir, que ya no cabe recurso contra ella, entraría teóricamente una causa de exclusión. Se le puede echar como socio pagándole el valor de sus participaciones, salvo que en los pactos de socio o en los estatutos se haya pactado otra cosa, ¿vale? Ese es el mapa general, digamos, ¿sí? El primer directivo que estamos hablando, ¿no? O sea, el contrato de dirección no tiene el carácter ejecutivo, ¿cómo va a recibir la derivación de la responsabilidad? Si no tiene carácter ejecutivo, no. Quiero decir, yo soy el primer directivo, o sea, alto directivo de la compañía. ¿Y quién se asume esa responsabilidad? El alto directivo se está pensando en la figura del director general. Consustancialmente tiene que tener un poder general. ¿Por qué? Porque el Consejo de Administración no tiene... Es decir, el Consejo de Administración adopta decisiones de manera colegiada, sí, pero luego hay que ejecutarlas, ¿no? No hay un poder ahí, no hay un consejero delegado o alguno de los consejeros que pueda firmar, por así decirlo, en nombre de la sociedad. Claro, el siguiente escalón va a necesitar poderes. En la medida en que se tenga un poder general, aunque tenga una relación laboral común, puede encajar dentro de lo que se conoce como alta dirección. Es decir, que no necesariamente tienes que tener un contrato de alto directivo, del reglamento, del Real Decreto que lo regula. Si no tienes poder, no entra dentro de esa definición de alta dirección. Pero alguien tiene que tener ese poder. Evidentemente. Vale. ¿Ese es el que asume la responsabilidad? Depende de si es un poder amplio o es un poder especial. Vale. Y depende también si está ejecutando decisiones del Consejo de Administración o, en base a ese poder, está ejecutando decisiones por cuenta propia. Vale. ¿Y las SLU? La unipersonal, la sociedad limitada unipersonal. ¿Responden con la deuda de la sociedad siendo unipersonal? Esa es una buena pregunta, porque además se desconoce muchas veces en el ámbito legal. Saben que las sociedades de capital tienen una responsabilidad de los socios limitada, es decir, una cosa es el patrimonio del socio y otra cosa es el patrimonio de la sociedad, que tiene propia personalidad jurídica, ¿no? Si ocurre un problema de relación con la sociedad responde con todos sus bienes, ¿no? Que no tiene concurso de acreedores, liquidación, lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre en el esquema de sociedad unipersonal? Hay un régimen específico que te dice que en la medida en que tú no cumplas determinadas obligaciones, que son la inscripción en el registro mercantil de la unipersonalidad, ya sea origen o sobrevenida, y tener, digamos, y luego volcar en la memoria de las cuentas anuales un listado con los contratos que existen entre la sociedad y el socio, si cumple esos requisitos, no trasciende la responsabilidad por deuda de la sociedad al patrimonio del socio. Si no se cumplen, sí. Ojo con eso. En la unipersonal. Por eso muchas veces nos encontramos sociedades en las que el 99,9% de participaciones es del socio que lleva o la socia que lleva la actividad y un 1% o 0,1% está a nombre de un familiar, ¿no? Bueno, eso es bordear también la ley, fondo sobre forma, pero eso es un régimen, digamos, específico de la Ley de Sociedades de Capital que se desconoce,
creemos que existe responsabilidad limitada y hay excepciones en ese sentido. No de deudas de corrientes, sino de deudas sobrevenidas por la, digamos, por la contratación del socio único de la sociedad con empresas o con él personalmente, no con terceros. No, con terceros. Es decir, deudas que tenga la propia sociedad. Pero tiene que inscribir todas las deudas. No. Lo que tienes que escribir es la situación de unipersonalidad en el registro mercantil. Con eso ya está liquidado. Bueno, hay un par de requisitos adicionales que son el libro, registro de contratos y luego la información en la memoria. Cumpliendo eso, se salva, digamos, ese trasvase de responsabilidad de la sociedad al socio. Muchas gracias. Bueno, estas son un poco el marco general de responsabilidad societaria y algunas de las claves que les quería comentar para que entiendan un poco el funcionamiento a nivel legal. Y hablábamos de los deberes. Oye, si incumplo los deberes que tengo, tengo estas consecuencias, ¿no? Básicamente, y esto es de forma muy resumida, la presentación se les puede facilitar si lo desean. Tenemos, por un lado, el deber de lealtad y, por otro lado, el deber de diligencia. ¿Qué es el deber de diligencia? Pues dependerá del caso, de las circunstancias concretas. Pero, básicamente, la diligencia se define, digamos, como, en todo caso, supeditar el interés particular que pueda tener el administrador en favor del interés social. Esto del interés social es curioso porque hace más de una década el interés social es el interés conjunto de los socios, ¿no? Y en una sociedad de capital el interés es fin lucrativo, ¿no? Es un interés mercantil de obtener el máximo beneficio posible, ¿no? Esto ha virado en la última década hacia una teoría que se llama institucionalista, que es, oye, además del interés de los socios, tienes que tener en cuenta otros intereses, ¿no? De los stakeholders, ¿no? Que se llaman, oye, intereses sociales, medioambientales, sostenibilidad. Bueno, lo ligo un poco con la idea de Fundalogy, ¿no? Oye, pues Fundalogy no tiene un interés puramente, corregidme si me equivoco, financiero o de pura rentabilidad, sino que abre a un interés mucho más allá del puramente financiero su intención, ¿no? Y aquí en el deber de diligencia hay una cosa importante que es el deber de informarse del administrador. Si yo esto no lo sabía, oye, tú tienes la obligación por ley de informarte, tienes el derecho también a obtener información de la sociedad. Y muchas veces se argumenta el desconocimiento y aquí es donde entra en juego esa presunción de culpabilidad, de decir, oye, pero tú tienes la herramienta y las posibilidades de haberte informado previamente o has puesto los controles o el seguimiento oportuno para haber identificado esa situación. Todo esto, en última instancia, se analiza para ver si se ha sido diligente o no en la actuación correspondiente. Y luego el deber de lealtad. El deber de lealtad se resume en la ausencia de conflictos de interés, básicamente. Deber de confidencialidad, de secreto en la información de la compañía, de los activos, no desviar el poder, pero el tema de conflictos de interés. Aprovechamiento de activos de la sociedad en beneficio propio, por ejemplo, contratación con personas vinculadas. Todo esto no está prohibido, pero activa un conflicto de interés que se puede salvar perfectamente con autorización de la Junta General, con justificación de la bonanza, digamos, de esa transacción con persona vinculada, ¿vale? En relación con el deber de diligencia hay un tema interesante que viene del derecho americano, que es se conoce como la Business Judgment Rule, que es la protección de la discrecionalidad empresarial, se ha traducido de esa forma en nuestra legislación, ¿no? Que te marca el estándar de diligencia. En estas dudas que tenemos, oye, ¿yo he sido diligente o no? Pues depende de las circunstancias concretas. Pero esta regla te marca un estándar y te dice, el estándar de diligencia de un ordenado empresario, estas son las cosas que tiene todavía la legislación, se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, obviamente si hay dolo estamos en otro escenario, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, fuera conflictos de interés, con información suficiente, estás obligado, digamos, a obtener esa información y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.
Oye, que internamente haya un proceso o haya ciertos controles que te permitan dar determinados pasos o determinadas fases para al final justificar una toma de decisión. Si se consigue acreditar que eso se cumple, hemos sido diligentes, ¿vale? Y esto dependerá, insisto, de las circunstancias de cada caso. Pero ya esto era más difícil, esto fue a raíz de la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Antes era mucho más difícil acreditar esa diligencia sabiendo que es el propio administrador el que tiene que hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya te marca ese estándar. Con lo cual, voy a comprar o voy a invertir en una compañía. ¿Qué harían ustedes para cumplir? Nos saltamos la buena fe, nos saltamos el conflicto de interés, pero lo de la información suficiente, ¿cómo lo harían? ¿O cómo se hace? Básicamente, más extensa, menos extensa, pero unos mínimos, eso dependerá también de lo que estamos hablando, no es lo mismo 10 que 20, que 1.000.000, etcétera, ¿no? Y conforme a un procedimiento de decisión adecuado. Esto dependerá de la estructura que tengamos en nuestra organización también, ¿vale? Hay organizaciones que solamente está el administrador único y es el único que... pero en ese proceso de decisión adecuado, por ejemplo, a nivel judicial, se ve con buenos ojos que haya un tercero independiente que haya opinado en ese proceso también o que haya avalado esa decisión en ese sentido, como puede ser lo que comentaba el compañero, la due diligence. Y respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica, me parecía interesante comentarle al respecto. Tienen que tener en cuenta, es decir, estamos ya en el ámbito penal. Antes lo que hemos visto es la responsabilidad societaria, que es la transversal de todo régimen, ¿vale?, que aplica al administrador. Pero esta es bastante relevante a día de hoy. Hay que distinguir la responsabilidad penal que, digamos, se le puede trasladar a la persona física que comete un ilícito penal dentro de una organización, ¿vale?, de la responsabilidad penal que puede tener la propia organización, es decir, la propia sociedad. Evidentemente a una sociedad no se le puede meter en la cárcel, ¿no?, pero si hay consecuencias tipo sanción económica, tipo prohibición de contratar con la administración pública, esto las compañías que tienen licitaciones o que dependen de las administraciones públicas, yo le pondría el ojo porque es relevante, cierre de establecimientos, disolución y liquidación en última instancia, ¿vale? Es decir, que tiene unas consecuencias. Pero claro, aquí estamos hablando también de la responsabilidad general del administrador y no hemos hablado de la responsabilidad reputacional, o sea, del riesgo reputacional. Esto, y eso es lo que se conoce, ¿no?, como la pena de banquillo. Oye, las fotos, no sé qué, tal, luego queda en nada y en ese ínterin, ¿quién me repone, ¿no?, del daño que he sufrido? Es el riesgo reputacional que toda actuación tiene. Esto depende del sector en el que nos movamos. Ahora le explico un poquito más. Depende de la estructura que tengamos, depende de si somos nacionales o internacionales, depende de muchos factores, ¿no? Y todos los controles, en general para la toma de decisiones y en particular en el ámbito del riesgo penal, ya ha cambiado la legislación. Antes yo recuerdo que se preparaban, recuerdo por ejemplo en materia de privacidad, ¿no? Oye, pues se preparaba un documento, un manual, se guardaba en el cajón y hemos cumplido, ¿no? Esto ha cambiado, ya es un enfoque de riesgo. Oye, yo necesito analizar tu riesgo, necesito ver dónde está la mayor probabilidad, qué impacto tiene para el caso de que se materialice ese riesgo y en base a eso determinar unos controles, ¿vale? Aplica en general, pero en particular también a la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que a partir del 2010 hay una reforma en el Código Penal que dice que las sociedades pueden ser condenadas penalmente, con esas consecuencias que hemos visto, ¿no? Luego, es verdad que 5 años después se precisa una eximente que excluye de manera automática esa responsabilidad penal, salvo que se acredite que no se cumplen los requisitos, ¿no? Y esos requisitos básicamente es contar con un sistema de compliance interno, ad hoc, es decir, medido en función de las circunstancias. No es lo mismo exigir a Unicaja Banco, la exigencia a Unicaja Banco en materia de responsabilidad penal que a una pyme con dos empleados, ¿vale?
Dentro de ese sistema, digamos, de compliance penal hay básicamente 4 pilares, ¿vale? Procedimiento de control, básicamente. Órgano o persona que se encargue de supervisar que esos procedimientos están activos y tienen un resultado razonable, ¿vale? Formación, esto es esencial y es un pilar, digamos, básico, bueno, yo creo que en cualquier área, ¿no? Y el famoso canal de denuncia, ¿vale? Estos son, digamos, los 4 pilares que sostienen. Evidentemente a eso hay que dotarle de los recursos correspondientes por la organización, que no solamente le preocupe, sino que le ocupe también en ese sentido. Bueno, sobre todo está el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica vinculado, evidentemente, a delitos de tipo económico o socioeconómico, pero no olvidemos, bueno, el último ha sido el del maltrato animal. O sea, aquellas compañías que, digamos, tienen relación con animales ya tienen responsabilidad penal. Acoso laboral, acoso sexual, etcétera, todo esto, dice, no, es que esto lo comete una persona, ¿no? Pero tú no has velado porque esa persona sepa que no puede hacer eso, conozca que hay un sistema de compliance, le he puesto herramientas para que denuncien, digamos, esa situación, y eso al final se nos puede volver en contra desde esa perspectiva. Termino y turno de preguntas. Reflexiones. La primera reflexión probablemente es ¿qué implica tener socios? Es decir, yo tengo mi compañía, necesito incorporar socios desde un punto de vista del buen gobierno, que se le llama, ¿no? Oye, ¿eso qué me lleva? ¿A qué me lleva? Y le lanzo la reflexión y la pregunta. ¿Qué implica tener socios? Antes, si me permiten la expresión, antes este era mi cortijo. Necesito incorporar gente que invierta para que yo pueda crecer. Mi habitación de la casa es más grande, tiene su cuarto de baño incluido, pero en esa habitación ya tengo un inquilino. ¿No? Bueno, inquilino no, copropietario. Su habitación es un poquito más pequeñita, pero el pasillo lo cruzamos juntos, la cocina, el salón. ¿Qué implica? Yo a ti la respuesta te la he dado, ¿eh? No. De hecho, estoy tomando nota para alguna cosa después. Pero no, lo que implica al final es que estás compartiendo espacio, responsabilidad, entiendo, ¿no? Información, reporting, ausencia de conflictos de interés. Antes, en nuestra propia compañía, oye, pues tenemos manga y margen, ¿no? Ahora tenemos que rendir cuentas a socios, ¿eh? Y eso lo ligo con las 2 siguientes, que me parecían también interesantes. La importancia de las formalidades. Esto, tienen que pensar que cualquier problema que surge o se analiza o se revisa a 2-3 años vista. Quien lo analiza a 2-3 años vista no está en el contexto que estaba cuando se dio esa situación. ¿Qué es lo primero que hace? Ver las formalidades. Oye, ¿cómo se tomó esta decisión? ¿Hay acta, no hay acta? ¿Se inscribió, no se inscribió? Y claro, en nuestro día a día decimos, vaya tontería, ¿no? Vaya, oye, si es un mero papel, que... Eso tiene una trascendencia a futuro importantísima. Y lo ligo también con la tercera, desde ese punto de vista, porque quien analiza luego, el auditor, el juez o la jueza, quien sea, no, insisto, no tiene ese contexto previo. Y lo ligo con la tercera, que es la importancia de documentar bien la toma de decisiones, al menos las más relevantes. Identificamos a posteriori, cuando revisamos y auditamos. Se acuerda por unanimidad, tal. ¿Pero por qué? ¿Es buena esa decisión? ¿No es buena? ¿Dónde están los antecedentes? Si se incorporan, no tienen por qué incorporarse en el acta, ¿no? Porque luego, ojo, porque el acta puede ir al registro mercantil y es público, ¿vale? Pero debe de haber un sistema de control de antecedentes que documenten la toma de decisiones. Por la misma razón, porque quien revisa esa decisión a 3 años vista no tiene ese contexto y puede no entender la toma de decisiones
en ese momento. Entonces, en la práctica nos encontramos con cierto déficit a la hora de entender estas dos cuestiones. La cuarta reflexión es, si me permiten la expresión, no nos volvamos locos. Principio de proporcionalidad y razonabilidad. Oye, yo tengo que tener clara cuáles son mis circunstancias, clara cuál es mi estructura y razonablemente establecer los controles o las medidas que se adecúen a esas circunstancias. Insisto en esa idea que les decía antes. Oye, no podemos aplicar las mismas medidas para un banco cotizado que para una pyme. Pensando en el régimen de responsabilidad que hemos visto previamente. Eso nos lleva a un ejercicio de autoconocimiento de nuestros riesgos, de dónde pongo el foco, ¿vale? Y hasta dónde puedo poner la partida presupuestaria para estos temas, ¿vale? De hecho, a posteriori, es decir, doctrina judicial, sentencia, análisis por parte de auditores, estos principios se tienen en cuenta. Oye, no se puede aplicar la ley a rajatabla a una entidad, hay que contextualizar, digamos, en materia de control de riesgo y de medida aplicable a los riesgos. La reflexión quinta, yo la llamo, si me permiten la expresión, tener la casa ordenada. Es decir, no olvidar que el administrador tiene responsabilidad durante 4 años. Oye, nos vamos, dejamos de ser administradores y oye, el riesgo ya... No, el riesgo va contigo probablemente 4 años, con lo cual te merece la pena, digamos, ser diligente, de manera razonada y proporcional, en las actuaciones que se lleven a cabo, ¿no? Y yo añadiría una, aunque no está ahí, que es en caso de dudas que se pregunte, que se consulte, que se comparta información con socios, con otros consejeros, con asesores internos o externos, porque al final, y lo ligo un poco con lo que decía al principio, no solamente hablamos de riesgo legal, riesgo de responsabilidad de administradores, sino que hablamos de riesgo reputacional. Y algo que al final puede no tener trascendencia, pero que supone una mancha en el camino, puede tener un riesgo reputacional que no estamos midiendo a día de hoy, ¿no? Bueno, estas eran las reflexiones, un poco para cerrar, yo creo que voy bien de tiempo, para cerrar esta charla.